En el año 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de Fernando Martínez Beltrán, Juanón, monfortino ilustre, polifacético y carismático, autor de obras teatrales, cronista de la villa y fundador del Teatro de Cámara Jorge Juan. Hombre de fuerte personalidad, nunca pasó desapercibido y su legado nos ha llegado a través de su archivo personal donado por su familia al Ayuntamiento de Monforte y, como no, por medio de la memoria colectiva de todos aquellos monfortinos que lo conocieron y formaron parte de su importante legado. Fernando era una personalidad muy fuerte, era muy inquieto, era muy tragabolas, como aquel que dice, y Fernando yo creo que hizo lo máximo por su pueblo, que fue crear la compañía de teatro y fue estar a punto para todo. Su carácter firme. Era un hombre con una firmeza y una seguridad absoluta en sí mismo. Yo creo que era el más inteligente de los tres. Creo que Fernando llamó la atención por la inteligencia que tenía. Era artista, era escritor, escribió varias obras de teatro dedicadas a personajes importantes como los de entonces, que era Concha Piquer, que era Juanita Reina, que eran todos estos de antes, él les sacaba punta. Para mí han supuesto los tres lo mismo. O sea, yo no puedo distinguir a un hermano de otro, porque los tres se han matado conmigo y los tres han querido estar para mí. Y entonces Fernando era, como si dijéramos, el más próximo, porque luego estaba Alfonso y luego estaba Paco, que era mayor. Paco hizo medicina, Paco hizo otros estudios y Fernando hizo lo de las oposiciones a correos, que fue por ahí por donde mi padre le dijo: si quieres un plato de comida, gánatelo. Pues recuerdo con cariño Monforte en sí, cualquier cosa, la iglesia, ermita, las ermitas de San Pascual y de la Virgen de Orito. ¿Y qué más recuerdo yo? Recuerdo mucha infancia en Monforte, mucha infancia. Bueno, pues no sé si las circunstancias vinieron de la manera más inesperada, en este caso para mí, chaval de 15 años, que junto con pues, el grupo de amigos que formábamos entonces nos enteramos que se estaba creando un grupo de teatro en Monforte, y en ese grupo de teatro pues oscilaban edades desde los 15, como digo, que teníamos los más jovencitos, hasta los 20 o 22 como mucho, que eran el resto de compañeros, compañeras. Pues ahí era don Juan, don Fernando Martínez Beltrán, y más tarde conocido por Juanón, en aquella época no le llamábamos así. Pues don Juan creó un grupo de teatro que le llamó Teatro de Cámara Jorge Juan. Lo de cámara no entendemos, no entendíamos, yo por lo menos. El caso es que nos reuníamos en los altos del ayuntamiento, donde todavía había un salón muy grande que había sido la escuela donde yo de pequeño iba. Pues me atrajo, entre otras cosas, pues a ver qué pasaba allí. Ahí es donde conocí a este hombre. Este señor de Monforte era el administrador de correos, y la verdad es que tenía un carácter un tanto especial y seco. No era lo más favorable para atraer a los jóvenes, pero tenía algo que no habíamos visto nunca. Era la capacidad de sabernos transmitir cosas que nunca habíamos visto. Por lo menos, ya os digo, en mi caso. Sabía y nos enseñaba a hablar en público, nos enseñó a vocalizar y a interpretar lo que pretendíamos hacer,
Y pues gracias a eso pues se creó este grupo de teatro y el interés de todos nosotros hasta llegar a presentar, después de casi un año de ensayos, nuestra primera obra, que fue El Lazareto, en el año 1973. Como digo, todavía no había cumplido los 16 años. Bien, pues como la vida esta también va circulando, aquellos se hicieron 2 obras, estrenamos aquí en Monforte con un gran éxito, que recuerdo que habían personas mayores, a mí me llamaba mucho la atención, que le habíamos hecho llorar, porque era un drama, la verdad, que era una cosa pues un tanto inesperada, pero se descubrieron grandes actores en Monforte y sobre todo actrices. Tengo que recordar algunas de ellas, fantásticas actrices. Después pasó unos años, el teatro bajó un poco aquello, y la mili, en mi caso, yo me fui a hacer el servicio militar y cuando vuelvo, no hacía ni 2 días que estaba por aquí, cuando me ve pues Antonio Ibarra Lledó, que era el Pancho, que había tomado las 3 banderas, y como tenía relación con él a través de la comparsa Contrabandistas, donde también estaba en la directiva y todo eso, pues me llama y me dice: Eduardo, quiero que seas el embajador contrabandista. Y yo, que nunca había pensado en eso, pues no supe qué decirle en el momento, pero la verdad es que tampoco me negué, me propuse, y sobre todo cuando me dijeron que estas embajadas habían sido modificadas o estaban siendo revisadas por don Fernando Martínez Beltrán y que pues de alguna manera ensayaría con él para aprender a decir las embajadas, en este caso la embajada contrabandista. Yo también recuerdo que en aquel momento dije, pero si eso, decírselo a Blas Benito, que es el embajador contrabandista, o era el embajador más experimentado en aquellos tiempos de la comparsa Contrabandistas. Y me dijeron, es que Blas quiere decir la embajada mora y aprovecha también este año para aprenderla. Entonces fuimos los 3 a casa, o en este caso a Blas y yo, los 2, a casa de don Juan o Fernando, y allí los 3 ensayamos las embajadas. Fue un momento diferente. En aquellos tiempos, pues prácticamente, no digo que no hubiesen maestros embajadores, sí que los habría, pero prácticamente los embajadores aprendían ellos solos con lo que habían oído de las veces anteriores, y eso hizo que fuera como una nueva era, una nueva época, puesto que don Juan había recibido el encargo de revisar los textos de las embajadas que estaban un poco desatendidas en ese sentido, porque cada embajador pues de alguna manera las revisaba como le parecía, y el que tenía capacidad de hacer una copia la hacía a máquina y el que no pues a mano. Entonces eso traía algunos quebraderos de cabeza al nuevo embajador de cada año. Simplemente a partir de eso, y parece que no, pero fue un gran cambio en las embajadas y en la forma de entenderlas e interpretarlas. Bien, pues como festero no le conozco mucho, porque la verdad es que, quitado el tema que hemos comentado de ser embajador cristiano en la embajada de 1979, que son las que estamos hablando, lo que sé es que don Juan, o ya no sé si decirle así, o Fernando Martínez Beltrán, fue embajador de la comparsa Cristianos una vez anterior, creo que fue en 1940, con la ocasión de que la familia Santos, y él era muy amigo de una de las hijas o de la hija del señor Santos, Carmencita, entonces le propusieron a él, que como mucho tendría 20 o 20 y pocos años, entonces le propusieron ser embajador cristiano y dijo la embajada. No hay más detalle del evento o del hecho, pero sí, lo único que he oído y he leído, que además fue invitado a decir la embajada cristiana en Petrel, por la relación de algún festero común, pues le invitaron a decir la embajada del bando cristiano en Petrel. Entonces, la relación como festero es corta. Sí que tengo relación con él a través de ese año 79, que yo pertenecía o me incluí, una vez acabada la mili, a la Comisión de Fiestas de nuevo. Entonces, Fernando o don Juan era el encargado como responsable del aspecto literario de la comisión. El primer encargo principal
había sido lo de modificar y controlar todos los textos de las embajadas. Pero además, pues hacía otro tipo de labores, todas relacionadas con la parte literaria, en este caso, pues de filtrar y de controlar que los artículos de las revistas de fiestas pues fuesen de alguna manera coherentes con lo que pretendíamos conseguir, que era mejorar. Todo esto viene a colación con una reforma de la Comisión de Fiestas que en aquellos años se produjo, incluyendo a don Juan, que también además era cronista de la villa de Monforte, pues que participase en todas las acciones de alguna manera como asesor literario de la Comisión de Fiestas. En las reuniones que teníamos, pues normalmente cuando hablábamos de fiestas, de desfiles o de cuestiones de actos nuevos, de la media fiesta incluso que se creó entonces, pues don Juan no participaba prácticamente. Yo lo recuerdo vagamente en aquellas reuniones, excepto cuando se trataba de hablar del libro de fiestas. Justo refiriéndome un poco a esa característica trabajo dentro de la Comisión de Fiestas como asesor literario, pues don Juan era muy estricto. Ya hemos hablado un poco de su propio carácter, pues de alguna manera autoritario y tajante y seco en algunas de sus opiniones. Y bueno, tristemente, en el año 82, pues a través de un pequeño artículo sin importancia, una anécdota casi de las circunstancias de unos jóvenes de Monforte, en este caso donde me incluyo con José Luis Mirambel, mi recién nombrada esposa, porque me casé ese mismo año, y un servidor, pues hicimos un pequeño escrito para el libro de fiestas, que se llamaba en Mirambel viven gente que se llaman de apellido Monforte. Era una característica, una cosa extraña. Fuimos a visitar a Mirambel, es un pueblo de la zona del Maestrazgo, en Teruel. Nos llamó la atención que se llamase así. Cuando llegamos allí nos sorprendió muchísimo más porque la mayoría de la gente de ese pueblo, que es muy pequeño, que son 80 o 100 habitantes en aquellos tiempos, pues la mayoría se llamaban de apellido Monforte. Entonces nos llamó tanto la atención que creamos un pequeño escrito que no tiene ningún interés literario. Y Juanón se enfadó. Don Juan o don Fernando Martínez Beltrán se enfadó muchísimo y prácticamente dijo que de ninguna de las maneras ese artículo se podía incluir en la revista de fiestas del año correspondiente. Estoy hablando del año 1982. Cualquiera de ustedes puede acudir a ese libro y verlo, el libro de fiestas. Bueno, pues aquello fue tan drástico el asunto que el presidente, que era el señor alcalde en aquellos tiempos, don Francisco Limiñana, pues defendió a los componentes de la Comisión de Fiestas y se enfadó tantísimo el asesor literario, en este caso don Juan, que pidió la dimisión absolutamente irrevocable y se retiró de las fiestas en toda la trayectoria que yo conozco con él. Hemos seguido teniendo amistad, no ha pasado nada, no se rompieron ninguna relación, pero su ética cultural y drástica no le permitía aceptar un artículo que no tiene ningún peso, ningún interés literario, evidentemente, solamente era una anécdota. Y él se enfadaba diciéndome, yo recuerdo aquella época, me decía, Eduardo, en España hay más de 6 pueblos que se llaman Monforte, ¿qué tiene que ver eso con...? Bueno, él se empecinó que no y que no y que no, y al final pues creó una ruptura importante en el aspecto literario dentro de la revista y dentro de la Comisión de Fiestas. Esa es la anécdota. Bueno, nada, simplemente pues me gustaría aprovechar este momento pues para reconocer, aún después de las anécdotas y de las circunstancias que os he comentado, que mi contacto con Fernando Martínez Beltrán, don Juan o Juanón, ha sido siempre bueno. Yo me he llevado muy bien con él, creo que ya lo he dicho al principio, aprendí mucho, me sirvió mucho y creo que, pues bueno, no solamente a mí, sino a mucha gente de aquella época. El carácter de una persona no se hace, se nace. En este caso, este hombre era rudo por naturaleza, duro por criterio quizá, y nosotros somos un poco más de Monforte, abiertos, con una capacidad de encaje mayor que él tenía,
pero nos hemos llevado muy bien. Era un hombre que tenía muy claro lo que quería hacer, creo que lo que ha hecho ha sido muy interesante y por eso se le reconoce, por eso lleva su nombre en nuestro auditorio municipal, por eso le hacemos este homenaje y por eso le queremos tanto. Los inicios del teatro de cámara, recuerdo que me llamó Juanón un día y me dijo que si podría ir a la biblioteca, que iban a tener una reunión de gente joven del pueblo, para hacer una lectura de una obra de él, ¿no? Entonces, pues sí, fui a la biblioteca y allí había gente, amigos y gente del pueblo, y leímos una obra de él. Íbamos leyendo todos la obra. Y cuando se terminó, le gustó y esto tenemos que representarlo y tal. Y entonces en el coloquio que había allí recuerdo que estaba el secretario del ayuntamiento, un tal don Andrés, no me acuerdo, que estaba allí. Y dice, pues vamos a crear un grupo de teatro en el Monforte, porque el Monforte tal y igual, bueno, pues bien. Yo no le di demasiada importancia, pero él se lo tomó en serio y enseguida hizo unos estatutos, hizo no sé qué historia, se fue a Alicante, consiguió una pequeña subvención, compró un magnetofón, compró no sé qué cosas, y para los gastos, pues de atrezo, ¿no? De si había que poner algún decorado o alguna cosa así, y ahí empezó todo. Después de la lectura de la obra esa, todo fue encarrilándose. Mi relación con Fernando empieza ahí, porque en aquella época, pues yo era muy joven, yo pues no sé, tendría 18 o 20 años, no me acuerdo. Y yo lo conocí a él porque él sustituyó en Correos a Manuel Cantó, que se jubiló, y entonces él entró como administrador de Correos de la oficina de Monforte. Y empecé a conocer a Juan en los comienzos del teatro. Ya cuando leímos esa obra, le gustó y demás, empezamos ya. Eligió ya un grupo que empezamos a ensayar ya esa obra en serio, ¿no? Recuerdo que fue en el antiguo ayuntamiento, arriba de todo, que estaba el salón de plenos, en la última planta. En el salón de plenos, no, más arriba, había como una especie de salón allí grande, y luego estaba el archivo, yo no sé si era la segunda planta o lo que era aquello, antes de la reforma del ayuntamiento. Y ensayábamos allí, un día a la semana, íbamos allí y empezamos. Yo qué sé, hicimos, un montón de ensayos, hasta que él consideró que la obra se podía representar. Y eso es lo que hicimos, fue el Lazareto, detrás está la vida, creo que fue la primera, y esa la estrenamos en el Cine Iván Mir, con mucho éxito de público, porque estaba todo el pueblo allí. La estrenamos en el Cine Iván Mir y a la gente le gustó y todos éramos conocidos, todos éramos del pueblo y quedó muy bien. Y luego ya se animó y empezamos a ensayar la otra, Diálogo con la muerte fue. Diálogo con la muerte, que también era otra. Bueno, la primera que he nombrado, con esa acudimos a un certamen que había en Alicante, de teatro independiente, en el que participaban así como 4 o 5 grupos, creo que era toda la semana de teatro, ¿no? En este certamen pues iban grupos jóvenes de teatro de Alicante, de toda la provincia, ¿no? Y nosotros íbamos con una obra que era una obra decimonónica, era una obra de teatro clásico, era un drama, como él todo lo que hacían eran dramas. Y ya nosotros íbamos así un poco cohibidos porque no sabíamos qué iba a pasar allí. Esta gente era muy avanzada, hacían un teatro muy moderno. Pero lo cierto es que la obra salió muy bien allí y yo me di cuenta que había gente, y casi todo el auditorio era gente joven. Y yo vi gente joven allí llorando, ¿no? Y eso a mí me impresionó desde ahí arriba, ¿no? Me impresionó mucho porque tú estás ensayando una cosa y no sabes la repercusión que va a tener en el público y la gente, ¿no? Pero es que la gente se metía en la obra y entonces los pasajes muy dramáticos los vivía, ¿no? Lográbamos transmitir y tuvimos una crítica bastante buena en el diario de Información de aquella representación. Eso nos animó mucho y seguimos luego con la otra obra, ¿no? Diálogo con la muerte, sí. Pues éramos un grupo
grande en el que entraban y salían, se incorporaban y había muchos simpatizantes que venían allí y se les daba pues pequeños papeles, pues a lo mejor el papel de, yo qué sé, del portero del sanatorio en la primera obra, pues tenía nada más que abría la puerta y decía unas palabras, el otro, yo qué sé, yo creo que sería por unos 15 o 20, no sé, por ahí andaría. Claro, claro, él recuerdo que nos invitó una vez a mi cuñado José Manuel y a mí a una obra de teatro que se estrenaba en Madrid por una gran amiga suya, que era la actriz, en aquella época era una primera actriz de teatro y de cine en España, que era Ana Mariscal, con la que él tenía una gran amistad, con ella y con su marido, ¿no? Ella cada vez que venía a Alicante, venía a Monforte a visitarlo a él. Y recuerdo que nos dijo que en Madrid Ana iba a estrenar había montado ella una obra de un autor inglés, se llamaba J.B. Priestley. La obra, me acuerdo perfectamente, se llamaba Deja dormir al perro dormido. Y era una obra ambientada en la alta sociedad londinense. Y bueno, estuvo muy bien. Bueno, el caso es que nos vamos con él, fue en el Teatro Alfil de Madrid, nos vamos con él, mi cuñado y yo, y nosotros pues allí no conocíamos a nadie, pero él se movía como pez en el agua en ese ambiente. Él entró allí, nos llevó a todo, no faltaba mucho para el estreno. No, que tenéis que conocer al elenco de tal. A mí me presentaba como el actor del Teatro de Cámara Jorge Juan, coño. Y yo decía, joder, pues, no tenía importancia, ¿no? Y pues bueno, bien. Y recuerdo haber ido a los donde ellos los camerinos de todo el elenco, nos llevó a todos. Este fulano de tal, ¿qué estáis ensayando ahora? Nos preguntaban esto, lo otro, como si fuéramos colegas. Y aquella gente, ya ves, eran profesionales del teatro, ¿no? Recuerdo que nos abrió una puerta de un camerino y se estaba terminando de vestir una actriz que estaba que era Fedra Lorente. Fedra Lorente era una actriz muy exuberante, muy guapa, ¿no? Participaba en el programa del 1, 2, 3, creo, que salía así como rubia boba, ¿no? Y hacía ese tipo de programa. Y a mí nos presentó allí, nosotros muy tímidos, nos dio la mano, nos dijo, actores del Teatro de Cámara Jorge Juan. Ah, pues muy bien. Luego fuimos a ver a Ana Mariscal, luego a los actores masculinos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero bien. Llega al momento de la representación y nosotros bajamos al patio butacas y él iba adelante y recuerdo que el estreno era para los amigos y la crítica de Madrid. O sea, el estreno oficial era al día siguiente. Eso era para el grupo de amigos de los actores y de ella, y los invitados y la crítica, los críticos de los distintos medios de comunicación. Y allí estaba uno de los más significativos, que era esto lo he contado alguna vez, pero lo voy a contar porque es que tuvo sus narices la cosa. Se llamaba Alfredo Marquerí. Era el crítico de teatro del diario ABC. El hombre era una institución en el periódico y todos temían su crítica, porque una mala crítica de este hombre, la obra duraba en cartel 2 días. Una buena crítica se ponía a hacer un montón de representaciones. Se ve que Juan no tenía con él muy buena relación, porque lo que hizo allí fue que se plantó delante de él y su mujer, y le dijo en tono seco y cortante, están ustedes ocupando nuestras localidades. El hombre aquel se puso las gafas, lo miró, echó mano al bolsillo, sacó la entrada, efectivamente, no estaban en el sitio correcto. Hizo levantarse al crítico de teatro del diario ABC y nos sentamos nosotros allí. Y yo cuando se fueron digo, oye, don Juan, que esto está vacío y tal. No. Ellos estaban sentados fuera de su sitio. Él era así. Y en fin, ahí empezó todo. Recuerdo cuando terminó la representación, fue un gran éxito, ¿no?
Y la crítica de Marquery fue, recuerdo que fue, los personajes dirigidos magistralmente por Ana Mariscal se movían por el escenario con la precisión de un reloj suizo. Después, cuando terminó la representación, nos fuimos por los tres, Fernando, mi cuñado y yo, con Ana Mariscal y su marido, a tomar unas copas por ahí, por el centro de Madrid. Y esa fue la historieta con Fernando en Madrid. Sí. En realidad él era periodista, él tenía el carnet de periodista y él trabajó para un programa de la COPE y algunas emisoras de allí de Madrid. Luego hacía muchas entrevistas que yo supongo que vendería a los medios de la época, al diario Pueblo, para determinadas revistas. Y él se codeaba con muchísima gente, con la florinata del teatro y del cine en Madrid, de la intelectualidad. Él se carteaba con Bueno Vallejo, con Alberto González Vergel, que era productor de televisión española, con muchísima gente, ¿no? Yo tengo un libro aquí que me regaló él, en el que hay un montón de fotos, en el que se ve que él estaba, pues, yo qué sé, pues, una de las fotos está con Giulietta Masina. Giulietta Masina era la mujer de Federico Fellini, el director de cine, ¿no? Otra estaba aquí, pues, con Carmen Sevilla, que le enseña un retrato al óleo que le habían hecho. Aquí está con una actriz italiana que se llamaba Alida Valli, era muy famosa en aquella época, con Lola Flores, con Ana Mariscal, con Amparo Ribelles, con yo qué sé, un montón de gente, con Antonio Casas, con Jorge Mistral. No sé, en estas pocas, con Alfonso Paso, que era escritor de teatro también como él. No sé, muchísima. La gente de la intelectualidad madrileña, él se movía en ese aspecto. A él, una primera actriz portuguesa que se llamaba María Dulce, le estrenó en Lisboa Diálogo con la muerte, que tuvo un gran éxito en Lisboa y una muy buena crítica. Y luego aquí en esta actriz valenciana, Elisa Ramírez, llevó por provincias la obra del diálogo, Requiem por una vampiresa, con gran éxito también esa última obra. No sé, podría estar hablando mucho tiempo de todo esto, ¿no? Él era muy puntilloso a la hora de decir las cosas con corrección, de emplear el idioma con corrección. Si alguien decía una cosa, se llevaban de hecho, en este libro, no deja títere con cabeza, se mete ahí con todos los locutores de radio que están todo el día hablando y lógicamente alguna vez pues meten algún gazapo, pues él los caza y los pone aquí en este libro y lo dice, ¿no? Pues fulanito de tal o menganita de tal, todos los que están ahora en los programas de televisión, actualmente muchos, ya estaban entonces y ya los criticaba él, ¿no? En la comisión de fiestas recuerdo una vez que alguien dijo, pues vamos a montar un tembleque para poner la no sé qué allí. ¿Cómo tembleque? ¿Qué has dicho? Tal, eso no existe, eso tal. Templete. Y se ponía rojo de ira, ¿no? Era su carácter. ¿Recuerdas, Pura, cómo empezó todo esto? Sí. Escuchábamos que Juanón, el administrador de correos, quería tener hacer un grupo de teatro, convocó a los jóvenes que le interesara y que quisieran estar en ello. Nosotras, como siempre, estábamos en todos los eventos, pues de las primeras que nos presentamos. Fue en la biblioteca municipal y entonces allí pues explicó el tema y nada, allí nos reunimos, nos interesó a todos, aquello fue una cosa
qué bien, teníamos algo a dónde acudir, a dónde estar con las amigas, a dónde reunirnos, y así fue. Ensayábamos en el ayuntamiento, en el piso de arriba, donde anteriormente estuvo la escuela de don Diego, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Subíamos una cantidad de escaleras, aunque no nos pesaba nada, porque Claro. con 17 años, Con esa de edad. 4 en 4. Y entonces, pues, además de que nos gustaba todo aquello, yo descubrí que ahí me gustaba ese mundillo, pues nos pasábamos fenomenal. Porque perdona, la te edad que cortaba. teníamos... Porque era una época en que pues no había nada en el pueblo para, no sé, no había pubs, no había nada. Nos reuníamos en el alto de la iglesia, nos reuníamos... Y entonces él nos hizo reunirnos en la biblioteca y leíamos los libretos. Y era una reunión de amigos, de gente toda más o menos de la misma edad, en la biblioteca, leyendo los libretos, viendo los textos, seleccionando qué papel iba a hacer cada uno. Y hasta que llegó ya la época de los ensayos, pues ahí tuvimos una época que teníamos las tardes llenas y aprendimos a leer, a vocalizar. Fueron unos comienzos muy bonitos con Juanón. Sí, la verdad que aprendimos muchísimo. Y aprendimos muchísimo y nos enseñó luego él muchas cosas, una disciplina... la verdad que sí, yo lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucho cariño aquella época. Luego a él también le sirvió para esas lecturas, esas maneras, él era muy observador, para ver qué personalidad, qué carácter tenía cada uno para asignarnos el papel adecuado. Sí, sí. Y luego sacarnos, porque vamos, teníamos eso, 17, 18, 19 a lo mejor, el más 16. mayor, el 16. Entonces íbamos a representar de la obra elegida pues unas personas mayores. Yo en mi caso representaba una mujer que perfectamente la podría representar ahora. Una mujer con 2 hijas, una mujer mayor, y todo esto pues con 17 años, pero él a base de constancia, de disciplina, al final nos sacó. Yo eran Nos sacó. mis primeros inicios como maquilladora y me acuerdo que yo hacía las caracterizaciones y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque sí, de una persona de 14 o 15 años la caracterizabas de una señora mayor y el que matizaba cada detalle, cada gesto, cada Era movimiento... Sí, fue una época, fueron unos comienzos muy, Sí. muy bonitos. Recuerdo yo en la primera obra que yo iba con un traje de medio luto de mi abuela, claro, 17 años, tenía que aparentar 60, 70, me pusisteis todo el pelo blanco de polvos talcos, porque entonces pues tampoco... Y claro, yo de vez en cuando me llevaba la mano a la cabeza, hacía aspavientos y cada vez que me llevaba la mano a la cabeza Salía el talco. salía una nube. Y a pesar de esas cosas, representando en la sala, era un silencio sepulcral. O sea, llevamos la gente estaba pendiente de cada cosa, ya no se fijaba ni en la polseguera de polvos talcos, ni Eran nada. unos dramas. No provocó risa, o sea, Sí, estaban sí. tan metidos Sí, sí. en el papel porque yo recuerdo que también nos decía él siempre, si lo recuerdas, siempre nos hacía hincapié en que del drama al ridículo había un paso. Había un paso, sí. Por lo es tanto, cierto. eso siempre nos lo marcaba. Y bueno, como fue tan... que siempre te marcaba eso, fue que fuimos asimilando todas sus cosas, sus enseñanzas y que yo creo que nos han servido bastante. Éramos unos A lo largo adolescentes que jamás habíamos hecho Nada, nada en en teatro absoluto. y sacó de nosotros, yo iba a decir éramos unos aficionados, no, No, ni siquiera. no habíamos vivido nunca el Ni mundo siquiera. del teatro y sacó de nosotros grandes actores y Ya lo bueno, creo. y la gente lloraba a moco tendido Y con muy buena crítica en el periódico. y con muy buena entonces, crítica cuando actuábamos en Alicante y tal. Nos, sí, nos sí. presentó a un certamen de teatro en el Castillo de San Fernando, en el En instituto, Alicante, sí, sí. y fue un éxito rotundo. Sí. De crítica en el periódico y todo, sí. Sacaba de nosotros Es grandes verdad, es actores. verdad. Anécdotas.
en 10 años que yo, por lo menos, empecé con 17, yo creo que era casada, tenía a mi hijo, pues yo tendría 27, 28 cuando lo dejé, que el grupo siguió. Pero bueno, una de las más aparatosas, digamos, pues íbamos a estrenar la segunda obra, que ya habíamos estrenado con anterioridad otra obra, era El Lazareto. Íbamos a estrenar la segunda obra, ya a falta de semana y media, ya todos nerviosos. Digo todos nerviosos, y yo la verdad no estaba nerviosa, porque aquello yo me lo tomaba como, no sé, casi como un juego, me divertía. Y entonces, claro, lo que pasa, él ya sí muy nervioso y quería que todo saliera perfecto. Entonces yo a todo esto, pues había amigos que venían a vernos el ensayo. Él les tenía dicho que, entre ellos mi novio, que claro, pues si me miraba, yo estaba ensayando, me miraba, me mandaba... Y claro, yo en el ensayo, aquel se ponía, tenía un carácter... Todo enfadado. Sí. Y entonces tiraba el libreto cuando se enfadaba. Entonces, claro, en una escena que era bastante tensa o bastante dramática, pues yo si de vez en cuando me decía ¡ay! Y me daba risa, pues entonces, claro, aquel se ponía rojo, tiraba el libreto, decía lo que fuera, nos decía, y yo siempre, eso es verdad, me asustaba mucho de verlo así. Y yo decía, don Fernando, si yo de verdad que se lo prometo, que cuando llegue el día yo lo voy a hacer bien. Y decía, es que hay que hacerlo bien aquí. Bueno, pues ya así 2 o 3 veces y teníamos que cortar y él enfadado, al final ya me puse yo, digo, yo en mi papel, toda muy metida en el papel, voy desarrollando esa escena y la libro. Y yo a todo esto, esa escena recuerdo que yo iba con un capazo simulando que llevaba frutas, melones, setas, pero llevaba moldes de magdalenas que mi madre tenía por la cocina. Decía, tú mete en un bolso lo que sea y luego pues haces como que lo vas sacando. Vasos de Duralex y otras cosas, lo que se me antojó de coger. Y yo estaba ya muy puesta, él a todo esto, observando, nos daba vueltas con él. A todo esto llevaba, recuerdo yo, llevaba el libreto, el cigarro siempre. Sí, sí, el cigarro siempre. El cigarro lo llevaba siempre en la mano y miraba, vale, salía perfecto. Llega el punto en donde yo me reía, y yo no me reí, yo seguí en mi papel, cuando de momento me oigo, negro de risa, se echaba hacia atrás, riéndose, y yo entonces me quedé, me hirió a mí en mi amor propio, que cuando me había estado riñendo porque yo me reía, ahora que lo estaba haciendo tan de seguido, tan bien, para mí también. Que se riera él. Entonces empezó a reírse y se puso rojo igualmente, riéndose. Qué coraje no me dio, que cogí el capazo de la nariz y empecé a tirarle, pero a él, los moldes, aquel esquivando los moldes de las magdalenas, los vasos, lo que llevaba, y cuando ya terminé, tiré el bolso, digo, no vuelvo más. Me bajé toda muy digna para abajo, escaleras para abajo, me fui a mi casa con mi intención de no volver más. Pero claro, a semana y media del estreno. Pero yo decía que no volvía, estaba muy ofendida. Y, bueno, y dijo que claro, que es que cuando yo me ponía muy seria a actuar, pues que se me movían las aletas de la nariz, que es verdad, es verdad. Yo cuando esto se me mueve. Entonces yo me enfadé tanto que me fui. Y empezó a mandarme emisarios, entre ellas, pues, Pura, que dice que vuelvas, que no sé cuánto, que venga, que venía Obdulia, bueno... Y yo en mis 13, que a mí se me debía una disculpa y que no. Al final llega el sábado, yo estoy en casa con las ventanas abiertas, limpiando, y me lo veo aparecer, que él para venir, o sea, él era todo un señor, venir a una niña. Y vino, yo de momento me lo veo, todo eso que era, abrió los brazos y dice, venga, que te perdono. Digo yo, ¿qué? ¿Sería yo el que tengo que perdonarlo? Dice, pues perdóname, pero vuelve. Y claro, yo que estaba deseando esa tarde mismo, y bueno, ya eso fue, pues eso, una anécdota de las tantas, claro, que hubo. No, pues era más o menos como Concha. Yo siempre he hablado muy rápido, siempre he atropellado las palabras, y la lucha que tenía conmigo, no te aceleres, vocaliza bien,
porque en un teatro, si vas atropellando las palabras, no se entiende lo que dices. Pero yo en mi día a día era esa forma de hablar y en todos los ensayos era una lucha con que yo hablara con más despacio. Un día, cuando ya repetí la escena no sé cuántas veces, y una, y otra, y yo volvía, me dijo, bueno, salte un poco y relájate. Y me pasó lo de Concha, que me salga yo de aquí, una primera actriz como yo, Sor Elvira, que yo abría obra y cerraba obra. Claro que me voy, pero me voy a mi casa. Éramos muy orgullosos. Y lo mismo, y él tenía un ego muy alto, ¿eh? Y vino, venga, Purita, venga, si estas cosas pasan con los mejores actores. Tú sabes que yo me relaciono con los mejores actores en Madrid, en los teatros, y estas cosas pasan, pero no hay que irse a tu casa y que tenga yo que venir, si no... Y bueno, pues nada. Sí, era verdad, y era verdad que se relacionaba, que yo aquel mundo me parecía extraordinario. Yo no había salido nunca ni de pueblo ni de mi casa casi, poco. Entonces yo ese mundo que él nos abrió, que nos contaba, de hecho venían a la temporada del teatro, venían actores de una talla grandísima, venían a actuar al Teatro Principal de Alicante, y tenía mucha amistad, venían a comer a su casa. Y nos invitaba a nosotras. Nos entomaba a tomar café y luego nos íbamos al Teatro Principal a ver la obra con ellos. De hecho, luego tuvimos todo el grupo muy buena relación con él, pero Concha y yo cogimos un cariño especial. Para nosotras era un señor mayor, vivía solo. Lo respetábamos muchísimo. Pues cogimos una gran amistad. De hecho, fue mi padrino de boda, de esa relación y esa amistad tan buena que nació en la época del teatro. Sí, porque a él es que era una persona que oyes, pues, el que recuerda, y luego a él es que había que conocerlo, tenía un comprenderlo, carácter muy fuerte. Y luego es que lo querías, lo demás ya era fácil. Y era una persona que es que era muy tierno, que la gente esa faceta no la conoció, pero era una persona muy cariñosa y muy tierno, ¿sí? Ella dice que fue su padrino, es cierto, pero es que, no sé, año y medio, que tarde yo me casé, estaba él ingresado porque tenía unos problemas entonces digestivos y tal, y me fui con el autobús, la exclusiva, que entonces, y cogí un taxi y me fui al hospital, al Perpetuo Socorro, a invitarlo a mi boda. ¿Sí? Estaba repartiendo las invitaciones entonces, y es verdad que luego no pudo venir porque seguía con esos problemas, no podía tomar nada, no podía beber. Decía, si no puedo beber, no puedo comer, estaba enfermo, esa época estuvo malo. Pero se alegró muchísimo, me acompañó, recuerdo que iba con goteo y me acompañó hasta el ascensor. Y bueno, pues todas esas cosas de que nosotros le teníamos... De hecho, mira, si era verano, nos íbamos con él paseando a la horchatería y nos tomábamos un lata. Ya no estábamos a lo mejor ensayando obra. Si hacía frío y no sabíamos que salíamos las dos todos los días a pasear, pues ¿por qué no nos vamos allí? Y yo recuerdo veces de estar él, a él le gustaba que le escucharan. Entonces nos contaba unos relatos. Le escuchábamos tan encantada, que yo recuerdo una escena de las tantas de estar él en una mecedora contándonos su piano allí. Había veces que nos tocaba algo de piano y nosotros allí. Y de estar las dos, una arrodillada y la otra sentada, mirando, escuchándolo, esa grandeza que para él era normal. Pero él veía que a nosotras nos gustaba escuchar eso, y es verdad, nos gustaba. Entonces ahí creamos luego, pues eso, una relación muy bonita de amistad, que duró hasta que murió. Yo la mantuve hasta que murió. Me acuerdo que él tocaba la guitarra y de vez en cuando nos ponía una grabación. En aquellos tiempos eran aquellos magnetofones grandes, de esas cintas enormes, que él tocaba la guitarra y una señora que se llamaba Pura Terol, que era nuera de Rafael Bañuls, el arquitecto o el escultor de la Plaza de los Luceros, de la Fuente de los Luceros, cantaba la canción. Y muchas veces íbamos y claro, no había, pues claro, muy poca posibilidad de oír música. Don Juan, pónganos el magnetofón y que queremos escuchar la canción. Esa señora, que era Pura, que era amiga suya de siempre y además vecina, porque la casa en la Plaza Santana, donde él ha tenido su
su vivienda prácticamente toda la vida, menos cuando nació. La otra del Rincón era de Pura. Sí, había sido de sus padres, de su familia, y era de Pura, con lo cual habían vivido en la misma plaza y mantenían mucha amistad. Me acuerdo que la canción se titulaba Soñar con un sueño imposible, y él tocaba la guitarra y Pura Terol cantaba. Y bueno, pues todo eso a nosotras nos llenaba, sus relatos. Y luego nos hicimos novios, y luego pues, la relación 4. era con los novios también, o sea, nos invitaba a cenar. Sí. Nos invitaba a cenar, hacía él la cena, contábamos la anécdota. Entonces era una persona que pocos lo conocían, era muy cercana, muy cercana. Esa faceta de él la conocía muy poca gente. No la conocían, sí. Nosotras llegamos no sé, a calarle y él a calarnos a nosotras, y cenábamos en su casa los 4. Sí, sí. José Manuel, entonces mi novio se sentaba al piano, y él, que era un hombre muy solitario, era soltero, su familia no estaba aquí cerca, pues tenía siempre un grupo de amigos que éramos nosotros. Recuerdo un jueves de carnaval irnos a merendar a Orito, luego irnos a su casa con los novios a Alicante, que tenía un piso en Alicante, recuerdo. Sí, ya no era solamente lo que era el teatro, ¿no? Como todos estábamos, luego pues nosotras no sé por qué seguimos esa... Quizá éramos vecinos los 3, nosotras siempre estábamos juntas, siempre salíamos juntas, y pues vámonos allí. Pues, su aspecto, su personalidad era de un hombre muy serio, muy antipático, esa era la imagen que daba. Yo creo que él quería dar también esa imagen, poca gente podía llegar... O sea, no admitía tampoco, él enseguida conocía a las personas y sabía... Él creo que abría la puerta a quien él ya de verdad... Y nosotros sentíamos esa admiración. Cierto es. Que con los años pues siguió, yo siempre. De hecho, mi hija, ya mayor, él se fue a vivir unos años bastantes a Alicante. Alicante, sí. Y luego volvió ya era bastante mayor y volvió, digamos, al reposo del guerrero, no sé, a estar con su gente, venía con sus perros, primero tenía 2 perros, 2 Fox Terrier, paseaba. Que mira, yo recuerdo que cuando me enteré, pues ha venido don Juan, pues sí, porque le decíamos muchas veces, bueno, don Juan, Juanón. Y recuerdo que una vez iba yo a Orito con una furgón de mi marido grande, y él iba al cementerio a hacer una visita al cementerio, a sus familiares. Iba yo con el furgón y de momento lo veo, digo, era la primera vez que la había visto desde que había vuelto, pero los andares eran inconfundibles por detrás. Como también soy bastante impulsiva, pues ni lo pensé. También iba gente por allí, aflojo la furgoneta, bajo la ventanilla, digo, ¡guapo! Aquí se volvió. Y le cambió la expresión, le dio una alegría, bajé, nos dimos un abrazo. A raíz de ahí, de estar aquí, pues yo a mi hija siempre le había contado todo, lo que hacíamos, pues mira, este señor es esto, y siempre mi hija, que entonces pequeña, decía, mamá, mira, si lo veía por allí, tu profesor de teatro, decía, y en verdad fue un profesor para nosotros. Aprendimos mucho con él. Yo he sido siempre una gran amante de los animales, y siempre le decía, don Juan, es que usted está muy solo, ¿no querría usted un perrito? Y no, yo perros, ni pensarlo. Mía. Y yo una vez tenía un cachorrito y le dije, ¿por qué no prueba usted a tenerlo, que le hace mucha compañía, que le da mucho cariño? Que no, y al final lo convencí. Bueno, pues en prueba, lo tengo de prueba y si no, tú te lo llevas. No se preocupe, que yo me lo llevo. Toda la vida ya, el resto de su vida, siempre tuvo un perrito con él. Y me decía, qué razón tenías, Purita, qué compañía me hace, qué cariño que me da. Nunca me siento solo con mi perrito. Yo recuerdo que ya en esa última etapa, pues a mí me producía mucha ternura, esa era digamos, porque primeramente era ese respeto, esa admiración, luego siempre lo he admirado, pero además me producía ternura. Entonces yo iba a visitarle mucho con mi hija, y a mi hija le encantaba lo mismo que a mí, escuchar todo lo que él contaba, y recuerdo que una vez le regalé una foto de la Purísima Antigua, que sabía por conversación de veces que él le tenía quería mucho esa imagen antigua, y se la amplié y se la puse en un marco, y le puse una dedicatoria y se lo llevamos día de su santo. Pues recuerdo que hasta lloró de la emoción y dijo que siempre lo iba a tener con él, y luego de hecho se ve que pidió y la tiene en su panteón.
esa foto que yo le regalé. Y ya digo, íbamos muchas veces y a mi hija también le encantaba y él pasaba a lo mejor paseando sus perros, tocaba y entraba, estaba un rato, o sea, fue, sí, hasta de siempre. Nos hizo amar las letras, nos hizo, no sé, aprender a leer, a interpretar, a meternos un poco en el mundo de la cultura, a conocer gente del mundo del teatro y de la cultura, y la verdad que para nosotros fue un personaje muy importante en nuestras vidas. Sí, la verdad es que sí. Ya luego, pues nada, en su última etapa, pues sí, es lo que dice Pura, se encontraba muy solo, porque claro, la gente que cuando él era joven, la gente se fue, muchos ya se habían ido, habían muerto, la gente joven no lo conocía ya. Sí, bueno, lo veían por ahí, era un hombre que iba con sus perros, que a veces eso, iban los niños a lo mejor y les daba una... Entonces era una persona que... solitaria. Muy solitario, sí. Entonces, yo ya digo, siempre, no sé, intentábamos ir, hacerle compañía. Y hasta que un día vinieron a avisarme, alguien que pasó, mira, que ha caído, este hombre ha caído ahí en la placeta y tal, y está en el suelo sin poder levantarse. Me acuerdo que me fui corriendo, estaba en el suelo, hacía mucha calor, estaba en el suelo con mucho dolor, le cogí la mano, pero ¿qué pasa? Nada, se había roto la cadera. Hasta que vino la ambulancia, no se podía mover de allí y decía, no me sueltes, recuerdo aquello, qué lástima. No se preocupe, Nati vino también, una señora que lo cuidaba. Siempre había estado con él, de siempre. Recuerdo que estuvimos allí las dos hasta que llegó la ambulancia, se fue ella y él decía eso, no me sueltes la mano, qué lástima. O sea, una persona que yo veía tan... y qué indefensa lo vi entonces. Nada, pues se lo llevaron al hospital, que recuerdo lo operaron de la cadera, ya se fue Fui 2 veces con mi hija a verlo allí, al hospital, que se alegraba cada vez que nos veía, yo le contaba las cosas, me preguntaba y yo de allí, pues como era verano, íbamos a verlo, cogía el autobús, cogía un taxi, estábamos un rato con él y de allí nos íbamos a la playa, al Postiguez, con mi hija. Y luego, pues, al autobús por la tarde y lo hice varias veces, sí. Incluso a una residencia que estuvo luego, cuando salí de allí, una residencia, fui a visitarlo. Y nada, por lo que digo, no sé, de siempre. Ha sido una... Muy buenos y es una recuerdos. persona que recuerdo siempre con mucho cariño y mucha admiración. Y sí, ya, no sé, la gente que recuerda de él. Pero nosotros... De las nuevas generaciones muy poco, de nuestra Nada, generación para atrás sí, pero de las nuevas generaciones claro. pues ya bueno, no. por eso se merecía Se lo merecía. Se merecía esto. Ha Estoy sido de una acuerdo. persona que luego ha mirado mucho por la cultura de Monforte. Sí, de hecho él retocaba las embajadas con muchas... Sí. Muchos hizo varios con... libros de sí, las publicó las embajadas, y sí, miró mucho siempre por la cultura. Se preocupó mucho, pero que no veía yo que entonces lo que pasa se reconociera nada. Y entonces ahora por eso que es verdad que fue fue una persona grande, fue dramaturgo, fue director, fue crítico. Lo que pasa que aquí pues la gente lo conocía porque como tampoco no tuvieron la oportunidad de conocerlo como lo conocimos nosotros. Claro. Porque nosotros tuvimos interés por conocer su trayectoria y su vida. Entonces mostramos interés, él nos lo contaba todo. Entonces la gente pues era el administrador de correos, que su padre también fue administrador, y sí, una persona seria, porque eso es lo que proyectaba, una persona brusca, seria, pero nada de eso. Luego era una persona muy culta, muy cariñosa y que había que conocer. Entonces, luego todos los que estuvimos en el grupo de teatro, todos le teníamos un gran cariño, pero había que conocerlo. Claro, había que conocerlo. Una gran persona. Entonces, pues es muy justo que hoy en día pues nuestro auditorio lleve su nombre. Mira, yo me emociono y todo de nombrarlo, porque sí, porque... Y que las nuevas generaciones, porque se lo merecía. Y que las nuevas generaciones conozcan su historia, su trayectoria y conozcan personalmente cómo era, porque es que eso
Solo lo conocemos pues eso, pues todos los que chicos estuvimos que cerca estuvimos de él, los que cerca estuvimos. de él y él me consta que también nos quiso mucho. A todos éramos algo que él había creado, éramos sus pupilos. Fue bonito, fue bonito. En esta última etapa de permanencia en Monforte, te encontraste de nuevo con amistades recuperadas y pasabas largos ratos en amena conversación con vecinos y amigos. Fuiste feliz. Tus visitas a la ermita de San Pascual y tu amor a la Purísima te daban serenidad y consuelo. Anteriormente, en tus momentos de esplendor, diste a Monforte lo mejor de ti mismo, tu riqueza cultural, tu vocación literaria, tu amplitud de miras, tu extensa cultura. Creaste un grupo de teatro al que diste el nombre de Jorge Juan, representando a través de él obras famosas de señalados autores, despertando en aquel grupo de jóvenes actores el interés por lo bello y lo selecto. A través de los ensayos les inculcabas disciplina, exigencia, perfección, constancia, compromiso y responsabilidad. Un grupo fiel a ti que confiaba en tus proyectos y padecía tus exigencias y perfeccionismo. Y aun con todo, formasteis un grupo de amigos. No cabe duda de que la figura de Fernando Martínez Beltrán nunca pasó desapercibida y caló muy hondo en todos aquellos que lo conocieron. Un hombre que incluso en la distancia tuvo siempre muy presente a su pueblo y sus orígenes. Tu memoria y tus obras, patrimonio cultural monfortino, quedarán, como dice la estrofa del poema de Miguel Hernández, como una fontana que, eterna, en brotar persiste, como un sendero me iré y no acabaré de irme.